que nada, muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. A nombre de Penguin Random House, Grupo Editorial y el sello Suma de Letras, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de una magnífica novela de una magnífica escritora, Celia del Palacio, y Hollywood era el cielo. Estará acompañando a Celia Sofía Orozco, una promotora importante y destacada que encabeza la asociación Letra 1, una promotora de la lectura, una gran lectora a su vez. Así que pues yo les pido un aplauso para Celia del Palacio, para Sofía Orozco y les dejo la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y todos. Y ahí somos la mayoría mujeres. Todas. Gracias. Celia del Palacio es doctora en Historia por la UNAM, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, en donde realiza actividades como investigadora. Ha publicado obras históricas como Las disputas de las conciencias, Los inicios de la prensa en Guadalajara, 7 regiones de la prensa en México, entre otros. Tiene 3 libros de poemas. También entre sus libros encontramos Mujeres de la tormenta, Leona, No me alcanzará la vida y Adictas a la insurgencia. Celia ha rescatado los hechos de las mujeres en la historia. Mujeres valientes a quien vale la pena conocer y reconocer. Celia es una mujer inteligente, sencilla y que sonríe constantemente. Sí. Es un honor presentar para mí el libro Hollywood era el cielo de la escritora Celia del Palacio, biografía novelada de Lupe Vélez. ¿Quién de ustedes había escuchado antes hablar de Lupe Vélez? Antes de saber, a ver, levanten la mano. Sí, muy poquitos. Y eso me di cuenta cuando empecé a leer el libro, me di cuenta que muy poquitos, yo no tenía conocimiento de Lupe Vélez. La actriz era una desconocida. Para mí, bueno, era una desconocida para mí hasta que leí el libro. Hollywood era el cielo y sin duda lo sigue siendo para muchos. Celia dedica su libro a María Elena, Isabel, Gretel, Constanza, Gloria Angélica, Elena y Laura, pero también lo dedica a muchas mujeres más. Cito: para las mujeres que han logrado, más que sobrevivir, sobresalir y dar un sentido a su vida en circunstancias y entornos adversos. En esta dedicatoria caben muchas mujeres que luchan todos los días por sobrevivir y sobresalen en su familia, en su comunidad o en su país. Y estoy segura que en este momento se nos vino la imagen de más de alguna mujer y el nombre de alguna mujer que es así. María Guadalupe Villalobos Vélez, una provinciana que llega a la Ciudad de México y se abre camino sin ayuda para incursionar en el teatro. Después decide cruzar la frontera para vivir el sueño americano en los años 20. Fue una mujer adelantada a su época por su forma de pensar y de actuar. Era valiente y decidida. Apenas medía unos 50 y pesaba menos de 50 kilos, pero era grande gracias a su astucia. Se hacía distinguir entre la multitud, logró sobrevivir en la sociedad conservadora y sobresalió en México, Estados Unidos y algunos países de Europa como actriz cómica, bailarina y cantante. Conquistó al público con su explosiva personalidad. Actuó en el teatro de revista y en más de 40 películas, al lado de los actores y actrices más reconocidos en los años 20 y 30. Definitivamente, Lupe Vélez triunfó en su carrera. Vivió romances con los actores más deseados de Hollywood. Para ella era importante tener emocionalmente un hombre a su lado. Trataba de retenerlos como trató de hacerlo con su padre, quien la abandonó a ella y a su familia. Su gran amor fue Gary Cooper. Estuvo casada con Johnny Weissmuller y tuvo una relación con Arturo de Córdoba. La novela inicia un 12 de diciembre de 1944 en la ciudad de Hollywood, California. Transcurre una fiesta, festejan a Lupe. Todo es aparentemente tranquilo. Lupe tenía entonces 36 años. Me di cuenta de su edad porque páginas después, en el capítulo 2,
se narra el día de su nacimiento, el 18 de julio de 1908. Lupe nació en la ciudad de San Luis Potosí, en el barrio de San Sebastián. Era de madrugada, llovía con truenos y relámpagos. Hija de un revolucionario y una cantante que ya se dedicaba al hogar y al cuidado de sus hijos, Guadalupe era una niña ocurrente y traviesa, que demandaba atención. Y cuando tenía 11 años, en vísperas de exámenes, se negó en redondo a ir a la escuela y subió a la azotea para esconderse. Cuando su madre la vio allí, le pidió desde el jardín de enfrente que bajara. Lupe gritó que no. «Baja ahora mismo, subiré por ti», amenazó doña Josefina, muerta de vergüenza, al ver que la gente en la calle las miraba. Pero Lupe no bajó. Por el contrario, se acercó peligrosamente al filo de la azotea, con las puntitas de los pies en el vacío. ¡Qué sensación de libertad! «Si me haces ir a la escuela, me aviento», declaró serena. La madre sintió en el corazón le daba un vuelco. Las muchachas y doña Carmen habían salido al jardín también. Los transeúntes se detuvieron a mirar la escena y pronto había un grupo de personas gritándole que Lupe debía bajar. «¿Me obligas a ir? No, me obligarás a ir, perdón». Lupe avanzó unos cuantos milímetros hacia el borde, para dejar en claro que estaba hablando en serio. Doña Josefina se vio obligada a ceder. «Quédate, pues, pero bájate por amor de Dios». Cuando la chica dio un paso atrás, la gente comenzó a aplaudir. Los niños chiflaban y gritaban, y Lupe se quedó sorprendida al sentir de nuevo el golpe de adrenalina en las venas y una emoción creciente. Hizo una caravana a su público, lanzando besos, tocándose el corazón, como lo había visto hacer a las actrices. La novela transcurre en un vaivén entre 2 noches de diciembre de 1944 y los 36 años de vida de la joven actriz. Gracias a esos saltos en el tiempo y a la narración cronológica desde el año de 1908, Celia logró que conociera a Lupe niña, joven y mujer casi al mismo tiempo. Al inicio del libro, en cada capítulo, hay un epígrafe que adorna de manera certera y hermosa lo que está por ocurrir. Son muchos los escritos a los que Celia cita. Por ejemplo, autores como Carlos Pellicer, Manuel M. Altamirano, Jaime Sabines, Concha Urquiza, Tomás Segovia, Rosario Castellanos, William Shakespeare, entre otros. Celia me presentó a Lupe, mujer soñadora, valiente, libre e independiente, que descubría su sexualidad y la vivía plenamente. Conocí lo que pensaba, lo que sentía, supe de sus emociones, de sus errores, de su soledad, de lo que la hacía feliz o caer deprimida, y eso como lectora me creó un vínculo. Celia también me ubicó en el contexto histórico, porque la niñez de Lupe transcurre en plena Revolución Mexicana. Es una novela sencilla de leer, que se disfruta. Esos 36 años se pasan volando en solo 326 páginas. La manera de contar atrapa. Hice una primera lectura del libro sin conocimiento de quién era Lupe. Cuando terminé, sentí muchas ganas de investigar, ver fotos, videos, y lo hice. La segunda lectura, ya con conocimiento y después de enterarme quién era la joven actriz, fue distinta y la volví a disfrutar. Así que en cualquiera de los dos casos, les recomiendo la lean. Hollywood era el cielo. Es una novela que me confrontó. Me mostró una persona a quien es difícil juzgar por sus actos después de que Celia me mostró su entorno y su interior. Lupe descubrió una pequeñísima fisura en el barniz rojo de la uña del dedo índice. Levantó el esmalte con la otra uña. ¡Carajo! Y si se me empezaba a agrietar todo justo ahora. Así empieza a resquebrajarse la vida, con una grieta insignificante. Luego comenzarían a abrirse grandes huecos que se lo tragarían todo. Y si finalmente había llegado el momento de la verdad.
Celia, ¿por qué Lupe Vélez? ¿Por qué debemos recordar y cuál es el propósito de escribir sobre Lupe Vélez? Buenas noches. Bueno, tardes todavía. Me da muchísimo gusto que estén aquí esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de responder a tu pregunta, quisiera agradecer a todos ustedes por estar, pero en particular a dos personas y en particular a una persona que está aquí presente el día de hoy, que se trata de Laura Lara. Ella fue mi editora desde un principio. Ella pues hizo posible desde la primera novela, No me alcanzará la vida, después Leona, las adictas a la insurgencia, Las mujeres de la tormenta, y ahora esta novela de Hollywood era el cielo. También está aquí Jorge Solís, que con mucho cuidado y mucho cariño cuidó desde la primera vez, la primera novela, la edición, y pues gracias a ellos dos ha sido posible que este día haya llegado yo aquí y esta bellísima edición, que la verdad es algo único. No sé si ustedes han visto algo como esto, pero creo que es la única novela en este momento que tiene esta edición tan bella. Y me gustaría pues agradecerles a ustedes dos esta noche. Muchísimas gracias por todo. Laura es la persona que le dedico también la novela aquí, que va toda mi admiración para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Pues yo quisiera agradecer a los dos por haberme permitido y haberme ayudado y haber pues caminado conmigo todos estos años hasta este momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por esas bellas palabras que has dicho sobre la novela. Qué bueno que te gustó y que pudiste descubrir en ella a Lupe Vélez, a esta gran actriz. ¿Por qué Lupe Vélez y por qué ocuparme de ella? Pues después de haberme ocupado de otras mujeres que han cambiado de algún modo, que han incidido en la historia de México de diferentes maneras, me encontré con Lupe Vélez y supe que pues esta era una mujer que no es muy conocida por mucha gente. Por supuesto, por los especialistas en cine pues sí la conocen, pero otras personas, no sé, sobre todo las generaciones jóvenes, nunca han oído hablar de Lupe Vélez. Cuando yo le he mencionado, la confunden con Lucha Reyes o con Lina Montes, o que bueno, no sé, cualquier otra persona, ¿no? Pero Lupe Vélez en realidad todavía permanece como una desconocida. Este año, en unos días más, el día 14 de diciembre de este año, se cumplen exactamente 70 años de la muerte de Lupe. Y yo creo que pues es muy importante que nos acordemos de ella, y esta novela es una especie de homenaje a ese personaje, a esa mujer que se atrevió a hacer cosas, se atrevió en su momento a pasar por encima de todas las limitaciones, de todos los moldes, de todas las prejuicios que le presentaron en la época, ¿no? Tú no puedes hacer esto, tú no debes hacer esto, tú no estás preparada para hacer esto, y ella pasó por encima de todo eso. Yo admiro mucho a esta mujer por esa actitud, porque sin saber muy bien lo que estaba haciendo, porque ella lo confiesa, yo no sabía bailar, yo no sabía cantar, pero aprendo, ¿no? Yo probablemente no debería de estar en este escenario, pero voy a hacer todo lo posible y voy a trabajar como loca para merecer estar en este escenario, y lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Y pues eso lo hizo a lo largo de su vida. La encontramos en estos puntos de quiebre en diversos momentos de la vida, ¿no? Ahora has mencionado esta parte donde Lupe siempre está así con los pies en la orillita de la azotea, ¿no? Es que si me obligas a tal cosa me aviento, ¿no? Y pues ella siempre estuvo de algún modo en toda su vida con los pies en la orillita del abismo, ¿no? Y siempre retando, siempre pensando que no había camino atrás. Esto me sorprende siempre mucho y la admiro mucho por esto, porque nunca hubo marcha atrás para nada, ¿no? Ella no era una opción ir hacia atrás. Entonces la desesperación, el hambre, la necesidad,
la movieron a tener que enfrentar pues muchas cosas en su vida y nunca dio marcha atrás. Una mujer realmente admirable que yo creo que todavía tiene mucho que ofrecernos, mucho que mostrarnos y que pues debemos seguir recordando hasta el día de hoy. Porque también una mujer mexicana que llega a Estados Unidos sin ninguna recomendación, sin dinero y llegar a triunfar, ¿verdad? Así es. Ella llegó unos cuantos meses después de Dolores del Río a Hollywood y pues es importante decir que pues sí, Dolores del Río llegó a Hollywood, pero llegó acompañada de su marido, llegó acompañada de mucha gente, con un productor que ya la estaba esperando en Hollywood, con un contrato donde ya tenía pues listo las primera y la segunda y la tercera película, ya estaba pues todo preparado para ella. Era una gran dama de sociedad, ya había estado en París, ya Jean Patou le había hecho un vestido llamado Dolores del Río, ¿no? Entonces, bueno, llegó a Hollywood, pero llegó con la mesa puesta. En cambio, pues Lupe llegó sin nada, sin absolutamente ningún contrato, no tenía seguridad de tener un trabajo y pues se fue de todas maneras. Si le hemos de creer, pues llegó con su perrito en una maleta y con $1 en la bolsa y a enfrentarse a esta realidad que fue muy dura, ¿no? Tal vez no estemos tan conscientes de esto, pero bueno, el racismo que tuvo que enfrentar Lupe Vélez fue algo muy serio y pues nada menos que la madre de Gary Cooper no le permitió casarse con él porque era una mexicana, ¿no? Entonces, pues si ahora hemos de enfrentar racismo en Estados Unidos hacia los mexicanos y demás, en aquel entonces era brutal, ¿no? No era pensable siquiera en una unión entre una mexicana y un norteamericano, en estos matrimonios mezclados, digamos, era el tabú total, ¿no? Y ella pasó por encima de estos tabús y estas prohibiciones trabajando muy duro, ¿no? Yo creo que eso es lo que a veces no tenemos como mucha conciencia de todo el trabajo que ella tuvo que hacer para hacerse un lugar en Hollywood, y no nada más a ella, sino, digamos, a todos los actores y actrices que estuvieron después de ella. A mí me gusta mucho recordar y reconocer que lo que también hizo Lupe Vélez fue sobre todo cambiar esta imagen que se tenía de los mexicanos en las películas de Hollywood todavía en los años 40, cuando ella empezó a hacer su serie de Mexican Spitfire. Hasta ese momento los mexicanos en las películas de Hollywood eran representados, pues eran los malos, eran los villanos, eran los greasers, así, los barbones, todos con el sombrero y los malvados, ¿no? Los asesinos, los bandidos, esos eran los mexicanos. Y la mexicana, pues era la indita de trenzas que está en la hacienda o que está en algún lado y está esperando a este bandido con el rebozo, ¿no? Y Lupe Vélez cambió esa concepción de lo que era ser mexicano en una película y lo que era ser una mexicana en las películas con esta primera película de la serie Mexican Spitfire, que es A Girl from Mexico. Ella en esta película representa a una mexicana que llega a Broadway y triunfa en Broadway, además con vestida a la última moda, con un peinado a la última moda, bellísima, y se queda con el galán de la película, que es un norteamericano. Esto cambió para siempre la imagen de lo que una mexicana podía hacer en una película. Y por supuesto también en la vida real, porque ya para entonces era esposa de Johnny Weissmuller, que era el héroe norteamericano de la época, gran nadador, gran campeón olímpico, pero sobre todo él era el héroe norteamericano, ¿no? Y entonces esta mexicana se casa y se queda con el héroe norteamericano de la época. Y bueno, esto es desafiar todo tipo de prejuicio, todo tipo de racismo, desafiar todo, ¿no? A cambio de mucho trabajo, de mucha angustia y de mucho sufrimiento interno que ella no permitía tanto que se viera, ¿no? Hacia afuera era una mujer muy fuerte, era una mujer que siempre se estaba riendo, siempre había fiesta, y así lo decían los periodistas, es que para Lupe Vélez siempre es sábado en la noche, ¿no? Y quiere además que todo el mundo se una a la fiesta, pero por dentro pues toda esta tristeza la llevaba siempre consigo. ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación y escribir la novela?
Estuve alrededor de 1 año y medio en esta investigación, que fue una investigación pues de todas las fuentes que pude conseguir, las biografías, que hay varias biografías muy buenas y muy útiles y muy bien documentadas de Lupe. Esto no es una biografía, es una novela, ¿no? Me serví de todas esas fuentes, de fuentes hemerográficas, porque ella dio muchas entrevistas a los periodistas, le encantaba contar su vida y además tomaba a los periodistas como sus amigos y entonces les empezaba a contar que fíjate que mi suegra me hizo tal cosa y fíjate que Johnny me hizo tal y tal cosa, ¿no? Y además era tan simpática, tenía un carisma impresionante, no sé si logran verlo en las fotografías, pero si tienen curiosidad, por favor, busquen las películas de Lupe Vélez. Tiene un gran carisma, uno se siente realmente seducido por esta mujer que todo el tiempo además está tratando de hacer esto. Entonces ella contó su vida a los periodistas, se hizo un mito de sí misma, porque se lo hizo, contó cosas que a veces parecen increíbles y que yo quería creérmelas, yo quería ser como muy fiel a lo que ella decía, pero de veras que algunas cosas eran increíbles, ¿no? Y entonces tuvimos que, bueno, esto no es posible, ¿no? Que decía que en algún momento ella andaba a caballo con su papá en la revolución a los 3 años, ¿no? Entonces, no, espérate, o sea, no puede ser. Digo, es muy bonita la historia y ella la contaba así, ¿no? Y decía, bueno, mientras los niños norteamericanos ya estaban en el kinder, pues yo andaba a caballo con mi papá entre las balas en la revolución, tenía 3 años, pues no puede ser. Entonces, digamos, esta como otras cosas que ella contaba, pues son un mito y que es parte del mito de la estrella que yo creo que le costaba también mucho trabajo dividir o separar lo que era Lupe Vélez la estrella de lo que era Lupe Vélez la persona. Siempre fue muy cercano el personaje a la estrella, ¿no? Entonces, digamos, toda esta investigación que tuve que hacer y sobre todo eso, discernir qué pudo haber sido cierto, qué no pudo haber sido cierto y pues tratar de documentar un poquito más las hipótesis que yo lanzo, porque hay muchas partes de la vida de Lupe que pues no conocemos qué fue lo que pasó y ahí fue donde pues entró la creación literaria, ¿no? Intentando entender o comprender qué pudo haber pasado en esos lapsos de tiempo, cómo pudo haber sido ese momento, ¿no? Vi las películas, vi la mayor parte de las películas que pude conseguir, las conseguí también toda la serie de Mexican Spitfire, la música de la época, los coches de la época. Es que a veces uno no se, pues no, tal vez no se pueda ver, pero digamos, si hay ahí una marca de cigarros, la Lucky Strike, por ejemplo, Lupe está fumándose un Lucky Strike en algún momento, pues esa era la marca que ella anunciaba. En efecto, hay un anuncio de Lupe Vélez diciendo, no raspan la garganta, ¿no? Yo los fumo desde hace tantos años, no sé qué, ¿no? O la música, o cómo se bailaba el shimmy, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento me puse a tratar de aprender cómo se bailaba el shimmy. Me costó mucho trabajo, pero digamos, hay algunos tutoriales por ahí, ¿no? Era como la bisabuelita de Shakira, más o menos. Se movía de esa manera y bueno, las crónicas de la época la mencionan como moviéndose de tal manera que conquistaba a los poetas de la época y a todo el mundo, ¿no? Porque era increíble cómo se movía. Entonces, bueno, pues todos estos pequeños detalles son los que tuve que investigar, ¿no? ¿Qué se oía? Esa Charlie My Boy que ella cantaba, porque se pone a cantar con su ukelele cuando debuta en el teatro en México, pues cómo sonaba Charlie My Boy, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a buscar y si realmente pudo haber cantado eso, sí hay algunas versiones de Charlie My Boy de la época. Entonces, bueno, pues escuchar esa música y tratar de pues ver cómo se oía y tratar de plasmarlo en la novela, cómo se oía esa música, o Who's Sorry Now, que todavía uno puede encontrar algunas versiones de Who's Sorry Now, hasta Mary Osmond la cantó en algún momento. Pero bueno, esta investigación fue lo que me tomó también bastante tiempo. Y bueno, ahorita que decías del anuncio de los cigarros, recuerdo que hay una comparación, una metáfora muy bonita que, digo, no la voy a buscar ahorita, no se la voy a leer, pero para que la busquen cuando lean la novela. Esa comparación que haces con el cigarro, la garganta que no raspa. Uh-huh. Platícanos de la estructura.
Bueno, esta novela está escrita en dos tiempos. Uno de esos tiempos es la noche de la muerte de Lupe, ¿no? Eh, ella muere entre el 13 y el 14 de diciembre de 1944 y como yo me lo imagino y como se cuentan algunas de las biografías de ella, pues la última persona que la vio fue a las 3:30 de la mañana. Entonces yo me empecé a imaginar qué pudo haber pasado entre las 3:30 de la mañana y las 8 de la mañana que la encuentran finalmente, ¿no? Esta es una de las partes de la novela, vamos un capítulo y un capítulo más o menos, de qué fue lo que pasó en esta noche y tratar de, pues, entender por qué ella llega a la decisión a la que llega finalmente, y bueno, qué estaba pensando, qué pudo haber sentido. Y luego me voy hacia atrás a su infancia en San Luis Potosí, a cómo llega a la Ciudad de México, a los teatros de revista, después pues cómo pasa Hollywood y bueno, vamos haciendo todo un recorrido de su vida hasta terminar justamente en esta noche de 1944. Y tiene una segunda parte donde se cuenta un poco qué fue lo que pasó después, porque la historia de Lupe Vélez creo que no se acaba en el momento en que muere, ¿no? Y me pareció muy interesante ver, a veces, pues yo creo que lo que dicen por ahí, que en el momento de la muerte también se conoce mucho del carácter de los que rodean a la persona que muere, ¿no? Y pues lamentablemente este fue el caso de Lupe, y pues ahí salieron toda una serie de sentimientos, de reacciones de la familia y de los amigos y de los seres más cercanos, algunos muy loables y otros verdaderamente despreciables, ¿no? Entonces me pareció muy interesante continuar, digamos, con esta vida post-mortem, ¿no?, de Lupe, hasta que finalmente llega a descansar en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasó con todo eso? Porque además fue un viaje sumamente largo, sumamente doloroso para la gente que la acompañó hasta su última morada, y todo lo que pasó en medio, ¿no? Y todas las reacciones que suscitó su muerte. Y bueno, me imagino que los epígrafes, no, ha de haber sido complicado escoger cada epígrafe para cada capítulo. Sí, fue algo complicado. Yo quise incluir en estos capítulos algo que tuviera relación con los acercamientos de los diferentes poetas, sobre todo a la muerte, a cómo se sentían cerca de la muerte o no, esta cercanía con el abismo de algunos poetas, las ganas de morir y al mismo tiempo el temor de morir, las ganas de disfrutar de la vida y a veces la incapacidad de disfrutar del todo la vida, por pues, incapacidad personal, por sentimientos personales, y eso es mucho lo que está plasmado en estos epígrafes. Hizo la mayoría de sus películas en Hollywood, pero en México, ¿qué películas hizo? Ella filmó en total 44 películas, de las cuales 2 se hicieron en México, solamente 2. Una de ellas fue Sandunga en 1938, y esta es la que todavía se conoce un poquito más y que se puede encontrar, es mencionada, y además es muy bonita película. No sé si no la han visto, ojalá que se puedan acercar a esta película porque es muy bonita, muy agradable. Y ella no solamente actúa en esa película, también canta, como en casi todas sus películas siempre hay una parte donde ella canta, y además como se enfermó don Fernando de Fuentes en medio de la filmación, pues ella tuvo que dirigir unas cuantas secuencias, y se dice que pues lo hizo bastante bien. La gente, los compañeros, los actores la elogiaron mucho por su participación, por la actuación que tuvo, además dirigiendo estas secuencias, y por la disciplina. Esta es la Sandunga, donde además conoce a Arturo de Córdoba, que fue pues uno de sus amores al parecer, ¿no? Sus últimos amores. Y fue una película sumamente exitosa. Se estrenó en la Ciudad de México el mismo día de la expropiación petrolera, y sin embargo pues el cine estaba llenísimo. Estuvo varias semanas en cartelera, lo cual pues no era muy frecuente en la época que tuviera un éxito tal, y se siguió
pasando en muchos cines durante varios años. Esta película fue muy exitosa. Y después la otra, que también hay algunas fotografías por ahí, fue Naná, en 1943. Esta película creo que es mucho más difícil de encontrar. Yo no la encontré, francamente, encontré nada más unos pedacitos. Este es el barrio de San Sebastián, cuando fui por allá a visitar, que además se me olvidó decir que pues sí fui a los lugares a ver cómo había ella vivido en el barrio de San Sebastián. Encontré su casa en Hollywood, todavía está de pie. Pero bueno, esta segunda película, Naná, lamentablemente no tuvo el éxito que se había esperado. Ella tenía muchas esperanzas de que con esta película fuera tomada más en serio, porque era un drama y ella siempre había hecho comedias. Y una de las cosas que ella sentía un poco mal de que no hubiera recibido, digamos, como este reconocimiento de actriz dramática, ¿no? Y seguramente pensaba que con Naná lo iba a lograr. Sin embargo, esta película, que fue, digamos, un poco atrevida, ¿no? Ya se habían hecho otras versiones de Naná, pero esta, bueno, ella sale bastante ligera de ropas y demás, y no pasó la censura en varios lugares de Estados Unidos. Entonces, pues esto fue un gran golpe para ella. Esta fue una de las razones que se dice que probablemente pues la llevaron a una depresión muy fuerte. Y pues estas fueron las únicas dos películas que ella hizo en México. Hizo otras dos en Inglaterra que no fueron tan exitosas, y todo lo demás lo hizo en Estados Unidos, lo filmó en Estados Unidos. Entonces, tal vez por esto es por lo que no se le ha reconocido suficientemente aquí, porque bueno, en esa época justamente fue cuando Dolores del Río regresó a México. María Candelaria es del 43, si no me equivoco. Entonces de ahí en adelante, digamos, pues ya tenemos a la Dolores del Río, y sin embargo, pues Lupe muere al año siguiente. Ya no tuvo la oportunidad de ser parte de esta época de oro del cine mexicano, y pues para nosotros tal vez nos queda un poquito más lejos, ¿no? Toda esta carrera que ella hizo en Hollywood. Antes de irse a Estados Unidos, Lupe Vélez fue vetada en la Ciudad de México. No exactamente, lo que pasa es que tenía un carácter tremendo, y terminó peleándose con el empresario de la obra que estaba ella haciendo, y yo creo que eso fue también decisivo para que ella decidiera irse a Estados Unidos, así como pues dar un salto adelante, que ella fue lo que hizo toda la vida, ¿no? Esto no puedo volver atrás, ¿no? Ella, el terror que yo reflejo ahí cuando ella dice varias veces, es que yo no puedo regresar a la línea del coro, ¿no? Donde están las otras, ¿no? Todas las otras bailarinas que bailan ahí juntas y demás. Yo no puedo regresar ahí, ¿no? Entonces voy a hacer lo que sea con tal de seguir adelante. Y este veto fue por el carácter tan fuerte que tenía ella, que no se dejaba de nadie, que exigía, ¿no?, sus derechos y demás, y pues esto no le gustó finalmente al empresario. Y además pues ella tenía un gran pleito también con las otras tiples, con Celia Padilla, con Celia Montalbán, con María Conesa, sobre todo María Conesa, que pues ya era un poco mayor, ¿no? A pesar de que ella en algún lado dice que ella ayudó a Lupe Vélez y no sé qué, la verdad es que no, parece ser que ella contribuyó mucho a que no pudiera debutar la primera vez, y seguramente le tenían ahí guardadito ese pleito, ¿no? Y pues tuvo que emigrar, ¿no? Le quedaba estar en los teatros de provincia, pero ella decidió que mejor se iba a Hollywood. Bueno, en el capítulo donde narras esto que nos estás diciendo, que no la dejaron debutar, también búsquenlo cuando lean el libro. Bueno, se lo van a encontrar, pero vale la pena leer ese capítulo también. Bueno, ya me estaban avisando que nos quedan unos minutos, y nos gustaría que también charlaran ustedes con Celia. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Buenas tardes. Primero quiero felicitar a Celia, que he seguido su literatura desde hace muchos años, y este libro no era la excepción. Me llamaba muchísimo la atención el personaje y por supuesto también la pluma de Celia. Y me gustaría, Celia, que nos compartieras, porque te sirve el personaje Lupe Vélez para también montar lo que ocurre con la Ciudad de México en esos años.
está un retrato que quienes venimos de la Ciudad de México y amamos y hemos crecido en la ciudad, resulta ya entrañable porque ya prácticamente esa ciudad ya no existe. No. Y lo montas también que es como una película, alrededor de un personaje de cine, es como si viéramos una película de México hecha en Hollywood. Me gustaría que nos hablaras de eso, de esa Ciudad de México de los años 40, de los 30, de estos barrios donde crece, donde no debuta, pero sí debuta Lupe Vélez. Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando de la Ciudad de México inmediatamente después de la Revolución, cuando llegan estos generales sonorenses y que ganaron la Revolución, digamos, están en la Ciudad de México. Y bueno, estamos hablando en efecto de una ciudad que ya no existe, una ciudad donde se puede caminar tranquilamente, ¿no? Donde los periodistas se reúnen en los diferentes bares y cantinas, cafés, alrededor de los teatros, este teatro principal que era ya toda una, pues todo un monumento, toda una institución desde muchísimos años atrás, y donde pues ella finalmente debuta, primero no la dejan debutar, pero después sí, ¿no? Cómo, bueno, ellos se transportan en tranvías, ¿no? Por la Ciudad de México, finalmente ella consigue tener su propio coche, entonces, bueno, va en la ciudad, en las calzadas vacías, ¿no? Totalmente, qué maravilla, eso ya no existe. Los restaurantes, aquellos de lujo que existían, ¿no? Ella va a un restaurante en Chapultepec, ¿no? No sé exactamente dónde estaba, parece ser que estaba como donde ahora está el Museo de Arte Moderno, y andaba por las calzadas de Chapultepec en el coche, ¿no? Entonces, no sé cómo pudo haber sido eso, pero se podía uno meter al bosque, ¿no? Entonces, bueno, esta es la ciudad donde ella vive, es conocida, es admirada, la gente cuando ella camina por la calle la conocen, ¿no? Y dicen, bueno, esta es la mujer más bella que ha caminado alguna vez por la calle de Madero, ¿no? Con estos locales donde la gente se reúne, donde puede ir a bailar, donde puede, estos especie de, pues no son antros, ¿verdad? Pero son restaurantes donde la gente puede bailar, ¿no? Como Don Quijote, la misma Casa de los Azulejos, el Sambors, ¿no? Donde arriba incluso se podía bailar, ¿no? Y bueno, todas estas costumbres que ya hemos perdido, ¿no? Con estas mujeres, las flappers de la época, estas mujeres que empezaron a atreverse a hacer otras cosas, se cortaron el pelo, se quitaron el corsé, se pusieron telas más ligeras de vestidos, pues muy que se veían bastante más, ¿no? El resto del cuerpo. Y pues tiples como esta Celia Padilla o Celia Montalbán, que también afirmaban que ya no necesitaban un marido que las mantuviera, ¿no? Y que qué horror, qué aburrimiento tener que casarse con un viejo ahí aburrido, de ninguna manera, ¿no? Entonces, digamos, es una Ciudad de México que está cambiando también, que ya no es esa ciudad porfiriana con unas tradiciones ya muy añejas, etcétera, sino que ya estamos hablando de una nueva Ciudad de México ya en este siglo XX que se presenta como la modernidad absoluta, ¿no? Pero que pues ahora nos parece entrañable totalmente porque ya no existe, ¿no? Qué maravilla debe haber sido esa ciudad. Yo quiero felicitarla, me gustó muchísimo el libro, lo disfruté. Quiero agradecerle también por habernos mostrado a esa persona tan importante en nuestro país, en nuestro México. Sinceramente jamás había escuchado hablar de ella. Cuando yo vi el libro, así como que dije, ay, parece una novela de Televisa, ¿no? Pero aún así empecé a leerlo y me empezó a atrapar desde las primeras páginas. El hecho del cambio de tiempos me parecía muy interesante, me gustó mucho, muchísimas gracias. Y bueno, le quiero preguntar, ¿en qué aspecto de Lupe Vélez, en qué situación, en alguna, no tengo la duda que se sintió usted identificada? Cuando le disparó Gary Cooper. Gracias. Ay, qué bueno que no está mi marido. No, sí, por supuesto que me identifico en algunas cosas, pero sobre todo deseando tal vez
poder ser algún día como ella, ¿no? Tener esta fortaleza y esta capacidad de lucha sin volverse atrás, ¿no? Y bueno, pues realmente también yo sentí como una inspiración en ella, porque yo sentía que esta novela me costó muchísimo trabajo y me fue muy difícil escribirla más que ninguna otra. Y pensaba, bueno, es una dificultad mayor, es un personaje del siglo XX muy complejo, con una psicología muy particular, que bueno, yo tenía que describir la mejor manera posible, y yo sí sentía así la respiración de Lupe aquí atrás, ¿no? Así de que cuidadito, ¿no? Y al mismo tiempo, pues yo me inspiraba en ella diciendo, bueno, si ella se atrevió a meterse ahí al teatro y al escenario y decir, pues no sé bailar muy bien y no sé cantar muy bien, pero le voy a hacer la lucha, yo también dije, bueno, pues voy a poner todo lo que pueda, todo lo que yo sé hacer para poder presentar a Lupe de la mejor manera posible. Gracias. Buenas tardes. Yo también la quiero felicitar, me llamo Rosa María González Carranza y además de hacerle una pregunta que consistiría en por qué escribir sobre las mujeres. Esa es una pregunta y la otra es decirle que también a mí, no nada más Lupe, sino usted me ha tenido atrapada. Dios. Me ha tenido atrapada. En primer lugar conocí a su sobrina. ¿Se acuerda que por el Face le dije algo de Dani, de Daniela? Son casi iguales, son tan sonrientes y es una niña que quiero mucho, casi puede ser mi segunda hija. Entonces eso me atrapó, pero cuando la empecé a ver, y yo andaba desesperada viendo a ver cuándo iban a presentar este libro, y pues por ahí un amigo me dijo, pues te veo muy desesperada, te lo voy a prestar. Y sí, me gustó mucho. Otra amiga mía me prestó el de Leona, y pues mi pregunta está ahí, ¿por qué sobre las mujeres? Casi la intuyo, pero me gustaría escucharla. Bueno, pues a mí me gusta escribir sobre las mujeres y sobre todo aquellas que no son muy conocidas, porque creo que es importante que no nada más las mujeres, sino mujeres y hombres, todos conozcamos los hechos de otras mujeres, porque al parecer, bueno, estamos aquí, parecería que las mujeres nunca han hecho nada digno de la historia, ¿no? Nuestra historia está mutilada, nuestra historia no presenta más allá de 2 o 3 figuras femeninas que hicieron algo, y bueno, algunas como la Malinche, pues que era mala y que no sé qué. Entonces, pues está mutilada la historia, y yo quisiera contribuir de alguna manera a través de las novelas, visibilizar los hechos de las mujeres en la historia, y tratar de pues paliar un poco esta historia mutilada que tenemos, porque necesitamos también reforzar y visibilizar lo que hemos sido. Esta mañana estaba en la presentación de una revista bellísima sobre periodistas y sobre mujeres escritoras, ¿no? Pues no estamos solas y no estamos aquí caminando en el vacío sin nada que esté atrás, ¿no? ¿Dónde están nuestras madres y nuestras abuelas? Y hubo muchas madres y muchas abuelas que hicieron cosas pues dignas de pertenecer a la historia, y que sin embargo han sido invisibilizadas hasta el día de hoy, y a mí me gustaría contribuir a visibilizar esos hechos de mujeres. Hoy la última, porque ya nos dijeron que faltan 3 minutos. Muy bien, muy rapidita. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Si alguien conoce bien a Lupe hoy en día, pues eres tú. Realmente sería preguntarnos, ¿cabe ella en el 2014? Claro. ¿Tendría Facebook, tuitearía? Ay, pero tendría todo, le encantaría. ¿Sería de las marchas de los desaparecidos o se programaría para el Teletón? Todo. Ella estaría en todo. La verdad es que es una mujer que se adelantó a su época y que pertenece más al 2014 que a 1944. Una mujer totalmente admirable, que seguramente estaría en contacto con su público y que le encantaría, porque ella, su teléfono no era privado, era público, y cualquiera le podía llamar y ella le contestaba y se podía platicar y les daba consejos y les prestaba dinero, todo lo que fuera necesario. Entonces seguramente que sí. Bueno, pues felicidades, Celia. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Pero antes de irnos, me gustaría tomarle una foto a Celia, pero con su público.
No,